La lluvia golpeaba el tejado de zinc con fuerza, como puños desesperados pidiendo refugio. Emiliano Herrera se sirvió otro trago de mezcal y se hundió en el sillón desgastado frente a la ventana. Afuera, el rancho Los Sauces parecía un barco perdido en medio de la tormenta. Hacía 3 años que vivía solo en esta casa de adobe. 3 años desde que Esperanza se había ido, llevándose consigo las risas que llenaban los rincones y el aroma a café recién hecho que despertaba cada mañana. Ahora solo quedaba el silencio, roto únicamente por el mugir ocasional del ganado y el crujir de las vigas viejas. El rancho había sido próspero una vez. 200 cabezas de ganado pastaban en los campos verdes y los establos siempre estaban llenos. Pero después del funeral, Emiliano había dejado que todo se fuera deteriorando poco a poco. Ahora apenas le quedaban 30 reses y la mayor parte de los terrenos estaban cubiertos de maleza. «Mañana arreglaré la cerca del potrero norte», se decía cada noche. «Mañana llamaré al veterinario». Pero los mañanas se convertían en semanas, y las semanas en meses de pura supervivencia. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, cuando unos golpes fuertes en la puerta principal lo sacaron de sus pensamientos. Emiliano frunció el ceño. Nadie venía al rancho a estas horas, especialmente con esta tormenta. Los golpes se repitieron, más insistentes. Se levantó despacio, dejando el vaso sobre la mesa. Sus botas resonaron contra el piso de madera mientras se acercaba a la puerta. Por la ventanilla lateral pudo ver figuras borrosas bajo la lluvia. «¿Quién es?», gritó por encima del ruido del agua. «Por favor, señor», respondió una voz femenina. «Necesitamos refugio». Emiliano abrió la puerta y se encontró con 5 mujeres jóvenes empapadas hasta los huesos. Sus ropas se pegaban a sus cuerpos temblorosos y sus cabellos goteaba agua de lluvia mezclada con lodo. La que había hablado era morena, de ojos decididos que contrastaban con su aspecto vulnerable. «Somos de Guadalajara», explicó rápidamente. «Nuestro carro se descompuso como a 5 kilómetros de aquí. Caminamos bajo la lluvia hasta que vimos las luces de su casa». Emiliano las observó con desconfianza. Algo no cuadraba en su historia. ¿Qué hacían 5 mujeres solas viajando por estos rumbos en plena noche? «No tengo lugar para ustedes aquí adentro», dijo finalmente. «No pedimos mucho», insistió la mujer. «Solo un lugar donde pasar la noche. Podemos dormir en el granero, en cualquier lado». Una de las chicas, la más joven, comenzó a tiritar violentamente. Tenía el rostro pálido y los labios morados del frío. Emiliano sintió que algo se movía en su pecho, una sensación que había tratado de enterrar durante años. «El granero está lleno de heno», murmuró. «Ahí se pueden refugiar hasta que escampe». «Gracias», dijo la mujer con alivio genuino. «Le prometemos que no causaremos problemas». Emiliano las guió bajo la lluvia hasta el granero, iluminando el camino con una linterna. El lugar olía a hierba seca y madera vieja, pero estaba seco y era lo suficientemente grande para las 5. «Hay mantas en ese baúl», señaló hacia un rincón. «En la mañana veremos lo de su carro». Mientras regresaba a la casa, Emiliano no pudo evitar preguntarse qué secretos traían consigo estas mujeres. Su instinto le decía que había algo más detrás de su aparición en su rancho, algo que podría complicar la tranquila rutina de soledad que había construido. De vuelta en la sala, se sirvió otro trago y volvió a su lugar junto a la ventana. Pero ahora su mirada se dirigía hacia el granero, donde una luz tenue se filtraba entre las rendijas de madera. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo en Los Sauces. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas cuando Emiliano despertó en el sillón, con el cuello rígido y el sabor amargo del mezcal en la boca. Se había quedado dormido esperando el amanecer, con la mente llena de preguntas sobre las extrañas huéspedes que ahora ocupaban su granero. Se levantó con dificultad y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras el agua hervía, echó un vistazo por la ventana hacia el granero. No había movimiento visible, pero una delgada columna de humo salía de la pequeña chimenea lateral. Al menos habían logrado encender fuego. El aroma del café recién hecho llenó la cocina cuando escuchó pasos en el porche. 3 golpes suaves en la puerta, muy diferentes a los desesperados de la noche anterior. «Buenos días, señor», saludó la mujer morena cuando abrió la puerta.
A la luz del día, Emiliano pudo verla mejor. Tendría unos 30 años, con facciones decididas y una manera de hablar que denotaba educación. Soy Julia Mendoza. Quería agradecerle por dejarnos pasar la noche aquí. ¿Ya arreglaron su carro?, preguntó Emiliano sirviéndose una taza de café. Bueno, es que no hay ningún carro, admitió Julia después de una pausa. Necesitábamos una historia creíble para que nos dejara quedarnos. Emiliano la miró con el ceño fruncido. Entonces, ¿cómo llegaron aquí? Caminando. Llevamos varios días viajando por los caminos secundarios. Julia se envolvió en el rebozo que había encontrado en el granero. Señor Herrera, necesitamos quedarnos aquí unos días más. No le causaremos problemas, lo prometo. ¿Cómo saben mi nombre? Preguntamos en el pueblo. Nos dijeron que el rancho Los Sauces era de don Emiliano Herrera y que era un hombre decente. Julia hizo una pausa. También nos dijeron que vive solo desde hace tiempo. Emiliano sintió una punzada de irritación. No le gustaba que hablaran de él en el pueblo, aunque sabía que era inevitable en un lugar tan pequeño. ¿De qué están huyendo?, preguntó directamente. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Julia bajó la mirada y se mordió el labio inferior. Es complicado. Las cosas complicadas generalmente traen problemas, replicó Emiliano. Y yo ya tengo suficientes problemas propios. Por favor, insistió Julia. Solo necesitamos un lugar seguro por unos días. Podemos trabajar, ayudar con lo que haga falta en el rancho. Veo que necesita ayuda con el ganado. Emiliano estudió su rostro. Había algo en sus ojos que le recordaba a un animal herido, orgulloso pero vulnerable. Suspiró y señaló hacia la mesa de la cocina. Siéntese. Quiero conocer toda la historia. Julia se sentó con cuidado, como si estuviera evaluando cada movimiento. Trabajábamos en una fábrica textil en Guadalajara, todas nosotras. El dueño, bueno, digamos que no era un hombre respetuoso con sus empleadas. ¿Las acosaba? Algo así. Julia apretó los puños sobre la mesa. Pero hay una de nosotras, María Elena, que... Ella está en una situación muy delicada. Él no la deja en paz, y nosotras tratamos de protegerla. ¿Y por eso huyeron? Él tiene mucho poder, mucha influencia. Nadie nos creería si lo denunciáramos. Julia alzó la vista hacia Emiliano. Se llama Ricardo Vázquez. El nombre cayó como una piedra en un pozo profundo. Emiliano sintió que el estómago se le contraía, y el café le supo amargo de repente. Ricardo Vázquez. Ese nombre pertenecía a un pasado que había tratado de enterrar junto con todo lo demás. ¿Conoce ese nombre?, preguntó Julia, notando el cambio en su expresión. Emiliano se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Tal vez. Señor Herrera, si conoce a ese hombre, entonces entiende por qué necesitamos escondernos. Lo que entiendo es que trajeron problemas a mi rancho, murmuró Emiliano sin voltear. Problemas que no necesito. Podemos irnos ahora mismo si quiere, dijo Julia, pero su voz temblaba ligeramente. Pero María Elena está muy débil. Apenas puede caminar. Emiliano cerró los ojos. En su mente podía ver el rostro de Ricardo Vázquez, esa sonrisa falsa que usaba para conseguir lo que quería. Recordó las reuniones de negocios, las promesas incumplidas y finalmente la traición que había costado casi todo. Pueden quedarse 3 días, dijo finalmente, sin voltear. Pero si viene alguien preguntando por ustedes, yo no sé nada. Gracias, susurró Julia con alivio. No se arrepentirá. Pero mientras la escuchaba salir de la casa, Emiliano temía que ya se estaba arrepintiendo. Los días siguientes trajeron una rutina extraña, pero no desagradable a Los Sauces. Las 5 mujeres se levantaban antes del amanecer y se distribuían las tareas sin que Emiliano tuviera que pedirlo. Julia organizaba todo con una eficiencia que lo sorprendía, mientras que las otras seguían sus instrucciones sin protestar. Carmen, una mujer robusta de unos 40 años, se había hecho cargo de la cocina. Sus tortillas eran mejores que las que Emiliano había comido en años, y el aroma de los frijoles refritos llenaba la casa cada mañana. Rosa y Patricia, 2 hermanas jóvenes que no pasaban de los 25, se encargaban de limpiar los establos y dar de comer a las gallinas. Pero era María Elena quien más llamaba la atención de Emiliano. La chica tenía apenas 18 años,
pelo negro largo y ojos grandes que parecían llevar el peso del mundo. Se mantenía apartada del grupo y cuando pensaba que nadie la veía, se tocaba el vientre con una mano protectora. ¿Está enferma?, le preguntó Emiliano a Julia una tarde mientras reparaban una cerca. Algo así, respondió Julia evitando su mirada. Pero se va a poner mejor. Emiliano no insistió, pero había notado que María Elena tenía náuseas por las mañanas y que a menudo se sentaba en el porche con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera esperando que alguien apareciera por el camino. El trabajo en el rancho había mejorado considerablemente. Las mujeres habían limpiado los establos, reparado la cerca del potrero sur y hasta habían comenzado a organizar el granero. Emiliano se sorprendió disfrutando de la compañía después de tantos años de soledad. ¿Por qué no contratas trabajadores permanentes?, le preguntó Julia mientras ordenaban una vaca especialmente terca. No tengo dinero para pagar salarios, admitió Emiliano. Apenas me alcanza para mantener el ganado que tengo. ¿Y antes? Cuando su esposa vivía, ¿cómo manejaban el rancho? Emiliano sintió la familiar punzada en el pecho al mencionar a Esperanza. Antes era diferente. Teníamos contratos con empresas grandes, vendíamos leche y carne. Pero después de que ella murió, perdí varios negocios importantes. ¿Por qué? Porque dejé de confiar en la gente, y en este negocio, si no tienes socios confiables, te quedas sin nada. Emiliano acarició el lomo de la vaca. Ricardo Vázquez era uno de esos socios. Julia se tensó al escuchar el nombre. ¿Trabajó con él? Hace 5 años. Él tenía contratos para distribuir productos lácteos en varias ciudades. Me prometió que si le vendía mi producción exclusivamente a él, tendría trabajo para décadas. Emiliano soltó una risa amarga. Al final me quedé sin los otros clientes y él canceló el contrato cuando le convino más trabajar con alguien más barato. ¿Y no pudo recuperarse? Esperanza se enfermó justo después de eso. Gastamos todos los ahorros en doctores y medicinas. Cuando ella murió ya no tenía fuerzas para luchar por el rancho. Julia guardó silencio mientras terminaban la ordeña. Esa noche, Emiliano la vio hablando en voz baja con las otras mujeres junto al fuego del granero. Parecían estar discutiendo algo importante, pero él no se acercó. Había aprendido a respetar la privacidad de otros, especialmente la de quienes cargaban secretos. Al día siguiente, mientras arreglaba el motor del viejo tractor, escuchó a María Elena vomitando detrás del establo. Cuando terminó, la chica se quedó sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, le preguntó Emiliano, acercándose con cuidado. María Elena alzó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No se preocupe por mí, señor», murmuró. «Ya se me pasará». «¿Cuándo fue la última vez que viste a un doctor?». La pregunta la hizo llorar más fuerte. «No puedo ir a un doctor. Él tiene contactos en todos los hospitales de la región. Si me encuentra...» «¿Él es el padre?», preguntó Emiliano suavemente. María Elena asintió sin alzar la vista. «Pero yo no quería, nunca quise. Él me obligó, y cuando traté de denunciarlo me amenazó con hacerles daño a mis amigas». Emiliano sintió una rabia familiar creciendo en su pecho. La misma rabia que había sentido cuando Ricardo Vázquez lo había traicionado, pero multiplicada por 1000. «Las otras lo saben. Julia lo sabe. Ella fue quien organizó nuestra huida». María Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero no sé qué vamos a hacer cuando nazca el bebé. No tengo dinero. No tengo familia que me apoye». Emiliano se sentó en el suelo junto a ella. «Por ahora estás segura aquí, y un bebé necesita un lugar tranquilo para nacer». Por primera vez desde que había llegado, María Elena sonrió. Los primeros signos de peligro aparecieron una semana después, cuando Emiliano notó que alguien había estado merodeando por los límites del rancho durante la noche. Encontró huellas de llantas frescas en el camino de tierra que llevaba a la carretera principal y algunas ramas rotas cerca de la cerca perimetral, como si alguien hubiera estado espiando desde la maleza. «¿Esperaba visitas?», le preguntó Julia esa mañana mientras desayunaban. «No. Y por aquí nunca pasa nadie sin avisar», respondió Emiliano sirviéndose café. «¿Ustedes le dijeron a alguien dónde estaban?». «A nadie», aseguró Julia, pero Emiliano notó que las otras mujeres intercambiaron miradas nerviosas. Esa noche,
Emiliano decidió quedarse despierto. Sacó el rifle de cacería que había pertenecido a su padre y se instaló en el porche, oculto entre las sombras. La luna estaba casi llena, lo que le daba buena visibilidad del camino y los alrededores. Pasaron las horas sin novedad. Emiliano empezaba a pensar que tal vez había exagerado cuando vio luces a lo lejos, moviéndose lentamente por el camino. Un vehículo se acercaba con los faros apagados, navegando solo con las luces de estacionamiento. Se detuvo a unos 200 metros de la casa, lo suficientemente lejos como para no ser escuchado, pero lo suficientemente cerca para observar. Emiliano apretó el rifle y esperó. Después de varios minutos, el vehículo dio marcha atrás y se alejó por donde había venido. «Ya nos encontraron», murmuró para sí mismo. Al día siguiente, duplicó las precauciones. Pidió a las mujeres que no salieran del rancho y que se mantuvieran alejadas de las ventanas durante las horas de luz. También comenzó a cargar el rifle constantemente. «¿Qué tan peligroso es este hombre?», le preguntó a Julia mientras revisaban que todas las puertas estuvieran bien cerradas. «Muy peligroso», respondió ella con voz tensa. «Tiene contactos en la policía, en el gobierno local. Puede hacer que la gente desaparezca sin que nadie haga preguntas». «¿Y por qué no fueron directamente a la Policía Federal o a las autoridades de la Ciudad de México?» «Porque él también tiene contactos ahí. Ricardo Vázquez no es solo un empresario textil, señor Herrera. Tiene negocios en muchas áreas, y no todos son legales». Esa noche, el peligro se materializó de la peor manera posible. Emiliano estaba cenando con las mujeres cuando María Elena se levantó bruscamente de la mesa, pálida como un fantasma. «Me siento mal», murmuró, llevándose una mano al estómago. «¿Qué tipo de mal?», preguntó Carmen, acercándose a ella. María Elena no pudo responder. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el piso de la cocina como un muñeco de trapo. «¡María Elena!», gritó Julia corriendo hacia ella. Emiliano la ayudó a cargar a la chica hasta el sofá de la sala. María Elena estaba consciente pero muy débil, y tenía la piel fría y húmeda. «¿Qué le pasa?», preguntó Emiliano. Julia se mordió el labio, claramente luchando consigo misma. Las otras mujeres se acercaron, formando un círculo protector alrededor de María Elena. «Tiene que saberlo», le dijo Carmen a Julia. «Ya no podemos seguir ocultándolo». «¿Ocultar qué?», exigió Emiliano. Julia se arrodilló junto a María Elena y le tomó la mano. «Está embarazada», dijo finalmente. «De 3 meses». Emiliano sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿De Ricardo Vázquez?». «Él cree que es el padre», respondió Julia con lágrimas en los ojos. «La violó varias veces durante meses. Cuando ella trató de denunciarlo, él la amenazó con matarnos a todas nosotras si hablaba». «¿Y están seguras de que es de él?». María Elena abrió los ojos y miró directamente a Emiliano. «No había estado con nadie más», susurró. «Yo era virgen cuando él me hizo eso». La rabia que Emiliano había estado conteniendo finalmente explotó. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, apretando los puños. «Por eso huimos», continuó Julia. «Él quiere que María Elena regrese. Dice que va a hacerse cargo del bebé. Pero sabemos lo que eso significa. La va a mantener como su prisionera». «¿Y si no es suyo?», preguntó Emiliano sin voltear. «Él no va a aceptar esa posibilidad. En su mente, María Elena le pertenece». Emiliano se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Afuera, la noche parecía más oscura y amenazante que nunca. «¿Qué necesita?», preguntó finalmente, volteando hacia María Elena. «¿Cómo dice?». «Para el bebé, para mantenerse saludable». «¿Qué necesita?». María Elena lo miró con sorpresa. «Vitaminas, comida nutritiva y un doctor que no haga preguntas». «Conozco a alguien», murmuró Emiliano, «pero va a costar dinero que no tengo». «Nosotras podemos trabajar más», ofreció Julia. «Podemos vender huevos en el pueblo, hacer tortillas para vender». Emiliano asintió lentamente. «Está bien, pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Y eso significa que vamos a tener que enfrentar a Ricardo Vázquez tarde o temprano». El silencio que siguió fue más pesado que la noche misma. La visita del doctor Mendoza al rancho
Había costado más de lo que Emiliano podía permitirse, pero las noticias fueron tranquilizadoras. María Elena estaba débil por la desnutrición y el estrés, pero tanto ella como el bebé se encontraban bien. El doctor, un hombre mayor que había atendido a la familia Herrera durante décadas, no hizo preguntas incómodas y se limitó a recetar vitaminas y reposo. «Necesita comer mejor», le dijo a Julia en privado mientras guardaba sus instrumentos. «Y menos tensión. El estrés no es bueno para el embarazo». Pero la tensión era inevitable. Los merodeadores nocturnos se habían vuelto más frecuentes y ahora durante el día también aparecían camionetas que pasaban lentamente frente al rancho como si estuvieran estudiando el terreno. «No podemos seguir así», le dijo Emiliano a Julia una tarde mientras reparaban la cerca del potrero norte. «Tarde o temprano van a intentar entrar por la fuerza». «Lo sé», respondió Julia, clavando un poste con más fuerza de la necesaria. «Pero no sé qué más hacer. No tenemos dinero para irnos lejos, y María Elena no puede viajar mucho en su estado». «Hay otra opción», murmuró Emiliano, sin alzar la vista de su trabajo. «¿Cuál?» «Podemos ir a las autoridades, denunciar a Ricardo Vázquez». Julia soltó una risa amarga. «Ya se lo dije, él tiene contactos en todas partes. La última vez que alguien trató de denunciarlo, esa persona terminó en el hospital con las piernas rotas». «¿Y si fuéramos a autoridades más altas? ¿Al Ministerio Público Federal o a la Ciudad de México? ¿Con qué pruebas? Es la palabra de 5 mujeres contra la de un hombre rico y poderoso». Julia se limpió el sudor de la frente. «Además, necesitaríamos dinero para abogados, para viajar, para mantenernos durante el proceso». Emiliano se quedó callado por un momento. Había algo que no le había contado a Julia, algo que había estado evitando desde que supo el nombre de Ricardo Vázquez. «Yo tengo pruebas», dijo finalmente. «¿Qué tipo de pruebas?» «Documentos, contratos falsificados, recibos de pagos que nunca se hicieron, correspondencia donde admite que engañó a varios ganaderos de la región». Emiliano clavó el martillo con fuerza. «Después de que me traicionó, contraté a un detective privado para investigarlo. Gastamos los últimos ahorros en eso». Julia lo miró con sorpresa. «¿Por qué no me dijo eso antes?» «Porque usar esa información significaría admitir que trabajé con él, que fui cómplice de sus negocios turbios durante meses antes de darme cuenta de lo que realmente era». Emiliano sintió el peso de la culpa en el pecho. «Esperanza se avergonzaba de mí por eso. Decía que había vendido mi alma por dinero». «¿Eso es cierto?» «No lo sé. Tal vez sí». Emiliano se sentó en el suelo, de repente agotado. «Cuando empezamos a trabajar juntos, yo pensaba que era solo un hombre de negocios agresivo, pero después me di cuenta de que sobornaba inspectores, que amenazaba a la competencia, que maltrataba a sus empleados. Y por eso se salió del negocio. Traté de salirme, pero él me chantajeó. Me dijo que si hablaba con alguien sobre sus métodos, me arruinaría completamente». Emiliano se cubrió la cara con las manos. «Esperanza me rogó que fuera a la policía, que hiciera lo correcto. Pero yo tenía miedo de perder todo. ¿Y qué pasó al final? Él me traicionó de todas formas, canceló nuestros contratos, se quedó con dinero que me debía y después esparció rumores sobre mi rancho para que ningún otro comprador quisiera trabajar conmigo». Emiliano alzó la vista hacia Julia. Esperanza murió pensando que su esposo era un cobarde. Julia se sentó junto a él en el suelo. «¿Dónde están esos documentos ahora?» «En una caja de seguridad en el Banco del Pueblo. Pensé que algún día los usaría para vengarme, pero después de que Esperanza murió, ya no me importaba nada. ¿Y ahora?» Emiliano miró hacia la casa, donde podía ver a María Elena sentada en el porche, con una mano sobre su vientre. «Ahora tal vez tenga una razón para usarlos. ¿Qué necesitaríamos hacer? Primero, conseguir un abogado que no tenga miedo de enfrentarse a Ricardo Vázquez. Segundo, encontrar más víctimas que estén dispuestas a testificar». Emiliano se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. «Y tercero, estar preparados para perder todo en el proceso». «¿Qué quiere decir?» «Que si hacemos esto, él va a venir por nosotros con todo lo que tiene, y tal vez no sobrevivamos para ver el resultado». Julia se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que Emiliano acababa de decir. «¿Está dispuesto a arriesgar su rancho por nosotras?»
Ya perdí todo lo que me importaba una vez, respondió Emiliano. Tal vez es hora de pelear por algo que valga la pena. La decisión de enfrentar a Ricardo Vázquez desató una cadena de eventos que ninguno de ellos había anticipado. 2 días después de que Emiliano y Julia acordaran usar los documentos como evidencia, la venganza llegó en forma de fuego. Emiliano despertó a las 3 de la madrugada por el olor a humo. Al principio pensó que era el fuego del granero, pero cuando miró por la ventana, vio llamas naranjas lamiendo las paredes del establo principal. ¡Fuego!, gritó, corriendo hacia el granero donde dormían las mujeres. «El establo se está quemando». Las 5 mujeres salieron corriendo en camisones y batas, con los ojos llenos de pánico. El fuego se había extendido rápidamente, alimentado por la paja seca y las vigas de madera vieja. «¡Las mangueras!», gritó Julia, corriendo hacia la bomba de agua. Trabajaron durante horas, luchando contra las llamas con baldes, mangueras y hasta tierra. Lograron salvar a la mayoría del ganado, pero el establo quedó convertido en una carcasa humeante. Las pérdidas económicas eran devastadoras para un rancho que ya estaba en bancarrota. «Esto no fue accidental», murmuró Emiliano, mientras contemplaba los restos carbonizados. «Alguien roció gasolina en las paredes exteriores». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó Carmen con hollín en la cara y las manos. «Porque huelo a gasolina y porque el fuego comenzó en 3 puntos diferentes al mismo tiempo». Emiliano pateó un pedazo de madera quemada. «Esto es una advertencia». Julia se acercó a él con lágrimas dejando rastros limpios en sus mejillas sucias. «Esto es culpa nuestra. Nunca debimos quedarnos aquí». «Ya es demasiado tarde para lamentaciones», respondió Emiliano. «Ahora tenemos que decidir qué hacer». La respuesta llegó al día siguiente en forma de una visita inesperada. Un hombre bien vestido, con traje gris y corbata, llegó en una camioneta negra. Se presentó como el licenciado Martínez, representante legal de Ricardo Vázquez. «Señor Herrera», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «lamento mucho el incendio. Estos accidentes son muy comunes en los ranchos viejos». «No fue un accidente», replicó Emiliano. «¿Tiene alguna prueba de eso?» El abogado sacó un sobre de su portafolio. «Mi cliente me pidió que le entregara esto. Es una oferta de compra por su rancho». Emiliano abrió el sobre y leyó los documentos. La oferta era por una cantidad ridículamente baja, apenas suficiente para cubrir las deudas pendientes del rancho. ¿Y si no acepto? «Bueno, los seguros contra incendios son muy caros y usted no tiene cobertura, ¿verdad?» El abogado se ajustó la corbata. «Sería una lástima que ocurriera otro accidente». «Váyase de mi propiedad», gruñó Emiliano. «Tiene una semana para pensarlo», dijo el abogado mientras se dirigía hacia su camioneta. «Ah, y si está albergando a ciertas personas que no deberían estar aquí, sería conveniente que las entregara. Mi cliente puede ser muy generoso con quienes cooperan». Esa noche, después de que el abogado se fuera, las mujeres se reunieron en la cocina para una conversación que todos sabían que era inevitable. «Nos tenemos que ir», dijo Julia con voz firme pero quebrada. «Ya causamos suficiente daño». «¿A dónde van a ir?», preguntó Emiliano. «¿Cómo va a viajar María Elena en su estado?» «Encontraremos la manera», respondió Julia. «Pero no podemos permitir que pierda su rancho por nosotras». «Ya perdí mi rancho», murmuró Emiliano. «Sin el establo, sin dinero para reconstruir, sin ganado suficiente para generar ingresos, esto ya no es un rancho funcional». «Entonces, ¿qué va a hacer?». Emiliano se quedó en silencio por un largo momento. «Voy a vender, pero no a Ricardo Vázquez. Voy a encontrar otro comprador, aunque me pague menos. ¿Y después? Después voy a usar ese dinero para contratarles el mejor abogado que pueda encontrar. Y voy a usar esos documentos que tengo para asegurarme de que Ricardo Vázquez pague por lo que les hizo». María Elena, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. «¿Por qué está haciendo esto por nosotras?». Emiliano la miró, viendo en sus ojos jóvenes el mismo miedo que había visto en los ojos de Esperanza durante sus últimos días. «Porque cuando mi esposa se estaba muriendo, me hizo prometer que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a alguien más débil, lo haría, que no sería un cobarde otra vez». «¿Y si perdemos?», preguntó Julia. «Entonces al menos habremos peleado». 3 días después,
Las mujeres se fueron al amanecer llevándose solo lo que podían cargar. Julia fue la última en despedirse. «Esto no es una despedida», le dijo a Emiliano. «Es un hasta pronto». «Cuídate», respondió él. «Y cuida a María Elena». Cuando la camioneta prestada desapareció por el camino de tierra, Emiliano se quedó solo en el porche, rodeado por las cenizas de su antigua vida y los cimientos de una nueva batalla que estaba apenas comenzando. La soledad regresó a Los Sauces, como una manta pesada y familiar. Emiliano pasó los siguientes días vagando entre las ruinas del establo, calculando pérdidas y tratando de encontrar la motivación para continuar. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con vencerlo, recordaba la promesa que le había hecho a Julia y el miedo en los ojos de María Elena. El lunes siguiente, se vistió con su mejor ropa y condujo el viejo pick-up hasta la ciudad. Su primera parada fue el banco, donde retiró los documentos que había guardado sobre Ricardo Vázquez. Después se dirigió al despacho del licenciado Ramírez, uno de los pocos abogados de la región que tenía reputación de honestidad. «Estos documentos son explosivos», murmuró Ramírez después de revisar las pruebas durante una hora. «Pero también son peligrosos. ¿Está seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente seguro», respondió Emiliano. «¿Qué necesitamos para construir un caso sólido? Más víctimas dispuestas a testificar. Estos documentos prueban fraude y corrupción, pero para los cargos de acoso sexual necesitamos testimonios directos». Ramírez se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. «¿Sabe dónde están las mujeres que lo contactaron? Tengo una forma de comunicarme con ellas». «Bien, también necesitamos contactar a otras víctimas. Según estos documentos, Vázquez ha estado operando de esta manera durante años. Tiene que haber más gente dispuesta a hablar». El proceso resultó ser más largo y complicado de lo que Emiliano había imaginado. Durante las siguientes semanas, él y Ramírez trabajaron metódicamente, contactando a antiguos empleados de las empresas de Vázquez, ganaderos que habían sido estafados y mujeres que habían sido acosadas. La respuesta inicial fue desalentadora. La mayoría de las víctimas tenían demasiado miedo para hablar o habían sido compradas con sobornos y amenazas. Pero gradualmente comenzaron a aparecer testimonios. Un contador que había sido obligado a falsificar libros, un inspector de sanidad que había sido sobornado, 3 mujeres más que habían sufrido acoso sexual. «Tenemos suficiente para presentar cargos», le dijo Ramírez después de un mes de investigación. «Pero tiene que estar preparado para las consecuencias». Las consecuencias llegaron antes de lo esperado. Una noche, mientras Emiliano revisaba los documentos del caso en su cocina, escuchó el ruido de varias camionetas acercándose al rancho. Se apagaron las luces y se dirigió hacia la ventana con el rifle en las manos. 5 vehículos se detuvieron frente a la casa, formando un semicírculo. Los hombres que bajaron no eran los matones locales que habían estado merodeando antes. Estos tenían aspecto profesional, con ropa oscura y movimientos coordinados. «¡Herrera!», gritó uno de ellos. «Sabemos que está ahí. Salga para que podamos hablar». Emiliano reconoció la voz. Era Ricardo Vázquez en persona. «No tengo nada que hablar con usted», respondió desde la ventana. «Creo que sí», replicó Vázquez. «Tengo algo que le va a interesar». Después de varios minutos de tensión, Emiliano decidió salir al porche, manteniendo el rifle visible pero no apuntando directamente. Vázquez era un hombre de unos 50 años, bien vestido, y con la sonrisa segura de quien está acostumbrado a salirse con la suya. «¿Dónde están mis empleadas?», preguntó Vázquez sin preámbulos. «No sé de qué habla». «No me tome por idiota, Herrera. Sé que estuvieron aquí, sé que las ayudó a escapar». Vázquez se acercó un paso más. «Y sé que está preparando algún tipo de demanda en mi contra. ¿Y qué si es cierto? Que está cometiendo un error muy grave». Vázquez sacó un sobre de su chaqueta. «Esto es una orden de embargo. Mañana temprano oficiales del banco van a venir a tomar posesión de su rancho». Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo? Resulta que usted nunca pagó completamente su último préstamo, y con los intereses acumulados, más las penalizaciones por incumplimiento, debe exactamente 120,000 pesos». Vázquez sonrió. «¿Casualidad que yo haya comprado esa deuda del banco esta semana?» «Eso es ilegal».
Pruébelo. Vázquez se ajustó la corbata. Por supuesto estaría dispuesto a negociar. Retire la demanda. Dígame dónde están las mujeres y tal vez podamos llegar a un acuerdo. Váyase al infierno. Ya veo. Entonces mañana se queda sin casa. Vázquez se dirigió hacia su camioneta. Y Herrera, si alguna vez encuentra a esas mujeres, dígales que tengo una memoria muy larga, especialmente cuando se trata de mi futura esposa y mi hijo. Cuando las camionetas se alejaron, Emiliano se quedó solo en el porche, con el sobre de la orden de embargo en las manos temblorosas. Había apostado todo a esta confrontación y parecía que había perdido. Pero al día siguiente, cuando llegó al despacho de Ramírez, encontró una sorpresa esperándolo. Julia estaba sentada en la oficina, con una carpeta llena de documentos. «Vine tan pronto como supe lo del embargo», dijo ella. «Pero trajimos refuerzos». «¿Qué tipo de refuerzos?», preguntó Emiliano sentándose junto a Julia en el despacho del licenciado Ramírez. «Encontramos a 12 mujeres más dispuestas a testificar contra Ricardo Vázquez», respondió Julia, abriendo la carpeta. «Y también conseguimos algo mejor». Ramírez se acercó con curiosidad mientras Julia sacaba una grabadora digital del bolso. «¿Qué es eso?», preguntó el abogado. «Una conversación entre Ricardo Vázquez y uno de sus socios grabada hace 3 días». Julia presionó el botón de reproducción. Carmen consiguió trabajo como empleada doméstica en la casa de Vázquez. Logró grabar esto. La voz de Ricardo Vázquez se escuchó claramente a través de la pequeña bocina. «No me importa lo que tengas que hacer. Encuentra a María Elena antes de que nazca el bebé. Ese niño es mío y nadie me va a quitar lo que me pertenece. Si tengo que quemar todos los ranchos de la región para encontrarla, lo haré». «¿Y qué pasa con el ganadero ese, el Herrera?», se escuchó otra voz. «Él ya está acabado. Mañana pierda su rancho y después nos vamos a encargar de que no cause más problemas, permanentemente». Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Eso es suficiente evidencia?», le preguntó a Ramírez. «Es más que suficiente», respondió el abogado con una sonrisa. «Con esto podemos proceder inmediatamente con cargos criminales, amenazas, intimidación, conspiración para cometer fraude». «¿Y el embargo del rancho?». «Podemos conseguir una orden judicial para suspenderlo mientras se investiga si fue obtenido mediante extorsión». Ramírez comenzó a organizar los documentos. «¿Dónde están las otras mujeres ahora?». «En un lugar seguro», respondió Julia. «Pero María Elena necesita atención médica pronto. Ya tiene 6 meses de embarazo». «Primero aseguremos que Ricardo Vázquez esté detrás de las rejas», dijo Ramírez. «Después podremos ocuparnos de todo lo demás». El proceso legal se desarrolló más rápido de lo esperado. Con las grabaciones como evidencia, la Fiscalía Estatal emitió una orden de arresto contra Ricardo Vázquez. Fue detenido en su oficina 3 días después, frente a una docena de empleados y periodistas que habían sido alertados sobre la operación. El juicio duró 2 meses y se convirtió en un escándalo nacional. Las víctimas de Vázquez testificaron una por una, describiendo años de abuso, extorsión y amenazas. Los documentos que Emiliano había guardado fueron la piedra angular de la acusación por fraude. María Elena fue la última en testificar. Para entonces, su embarazo era visible y su testimonio sobre la violación y el acoso posterior conmovió incluso al juez más experimentado. «Nunca quise tener este bebé», dijo con voz quebrada pero firme, «pero ahora que va a nacer, quiero que crezca en un mundo donde hombres como Ricardo Vázquez no puedan lastimar a mujeres inocentes». La sentencia fue severa. 20 años de prisión por múltiples cargos de violación, extorsión, fraude y amenazas. Además, todas sus propiedades fueron embargadas para pagar restituciones a las víctimas. Pero la victoria legal había llegado demasiado tarde para salvar el rancho de Emiliano. Durante los meses del juicio, las deudas se habían acumulado y el banco había procedido con el embargo. Cuando regresó a Los Sauces después de la sentencia, encontró una propiedad vacía y abandonada. «¿Qué va a hacer ahora?», le preguntó Julia mientras caminaban entre las ruinas del establo. «No lo sé», admitió Emiliano. «Nunca pensé más allá de ganar el juicio». «Bueno, nosotras sí pensamos», dijo Julia con una sonrisa misteriosa. «¿Recuerda que las propiedades de Vázquez fueron embargadas?». «Sí, para pagar restituciones a las víctimas». «Exacto,
Y resulta que usted también es una víctima. Julia sacó un sobre de su bolso. El tribunal acordó que le corresponde una compensación por el fraude que sufrió hace años, más daños por la extorsión reciente. Emiliano abrió el sobre y leyó los documentos. La cantidad era suficiente para comprar de vuelta el rancho y reconstruir todo lo que había perdido. ¿Cómo supieron de esto? Ramírez nos mantuvo informadas de todo. Julia se sentó en los escalones del porche. Pero hay algo más. Las otras víctimas también van a recibir compensaciones. Y algunas de nosotras hemos estado pensando ¿en qué? En que tal vez podríamos formar una cooperativa, usar nuestras compensaciones para comprar tierras, criar ganado, empezar de nuevo. Julia lo miró directamente. Juntos. Emiliano se quedó en silencio procesando la propuesta. ¿Y María Elena? Ella también está de acuerdo. Dice que quiere que su hijo crezca en un lugar donde se sienta seguro y querido. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Julia se levantó y se acercó a él. Quiero intentar construir algo bueno de todo este desastre. Quiero que María Elena tenga la oportunidad de ser madre sin miedo. Y quiero... Hizo una pausa, sonrojándose ligeramente. Quiero estar donde me necesiten. Emiliano miró alrededor del rancho arruinado, luego hacia Julia, y finalmente hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Está bien, dijo finalmente. Intentémoslo. 8 meses después, Los Sauces había renacido de sus cenizas como algo completamente diferente. Ya no era el rancho solitario de un viudo amargado, sino una cooperativa próspera, donde 5 mujeres y un hombre trabajaban juntos para construir algo nuevo. El establo había sido reconstruido, más grande y moderno que antes. Los corrales albergaban ahora 60 cabezas de ganado, y los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero los cambios más importantes no eran visibles desde la distancia. Emiliano se despertó esa mañana de primavera al sonido de risas infantiles. Desde la ventana de su habitación podía ver a María Elena jugando en el jardín con su hijo de 2 meses, un bebé robusto y sano que había nacido sin complicaciones en el hospital regional. «Buenos días», saludó Julia cuando entró a la cocina. Ya tenía puesta la ropa de trabajo y se estaba sirviendo café. «Buenos días», respondió Emiliano, notando como siempre la forma en que ella iluminaba la habitación con su presencia. «¿Cómo durmió el pequeño Alejandro?» «Toda la noche». María Elena finalmente pudo descansar. Julia se sentó a la mesa donde ya estaban desayunando Carmen y las hermanas Rosa y Patricia. «¿Viste los nuevos terneros?» «Sí, nacieron 2 más anoche. Van 15 este mes. A este ritmo vamos a necesitar expandir los corrales otra vez», comentó Carmen mientras untaba mermelada en una tortilla. «Ya hablé con el arquitecto», dijo Patricia. «Dice que podemos ampliar hacia el lado este sin problemas». La conversación fluía con la naturalidad de una familia que había aprendido a trabajar en equipo. Cada una de las mujeres había encontrado su lugar en la cooperativa. Carmen manejaba la cocina y la contabilidad. Rosa y Patricia se encargaban del ganado y la producción láctea. María Elena coordinaba las ventas al menudeo desde casa y Julia supervisaba las operaciones generales. Emiliano había descubierto que era más fácil compartir responsabilidades que cargar con todo solo. Su experiencia con el ganado, combinada con las habilidades organizativas de Julia y el trabajo duro de todas, había creado una operación más eficiente de lo que había tenido nunca. «¿A qué hora llega el comprador de Guadalajara?», preguntó Julia. «A las 10. Quiere ver todo el proceso desde la ordeña hasta el empaque». Emiliano se levantó para servirse más café. «Si cerramos este contrato, vamos a poder ampliar la producción el próximo año». «¿Y el préstamo del banco?» «Aprobado. El señor Mendoza dice que nunca había visto un plan de negocios tan sólido presentado por una cooperativa agrícola». Después del desayuno, cada uno se dirigió a sus tareas. Emiliano y Julia caminaron juntos hacia los corrales, como habían hecho cada mañana durante los últimos meses. Era su momento favorito del día, cuando podían hablar sin las distracciones del trabajo. «¿Cómo está María Elena realmente?», preguntó Emiliano. «Mejor cada día. Ayer me dijo que ya no tiene pesadillas sobre Vázquez». Julia se detuvo para acariciar una vaca que se había acercado a la cerca.
Creo que tener a Alejandro la ha ayudado a sanar. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Julia sonrió, una sonrisa que había tardado meses en volver a su rostro. Estoy bien, estoy en paz. ¿En paz? Sí, por primera vez en años. Siento que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Se volvió hacia él. ¿Y tú? Emiliano miró alrededor del rancho, hacia la casa donde se escuchaban voces femeninas y risas de bebé, hacia los campos verdes donde pastaba el ganado, hacia el establo reconstruido que ya no llevaba las cicatrices del incendio. Estoy aprendiendo a estar en paz, admitió. Esperanza siempre decía que la vida no se trataba de lo que perdías, sino de lo que construías con lo que te quedaba. Era una mujer sabia. Sí, lo era. Y creo que estaría orgullosa de lo que hemos construido aquí. Julia le tomó la mano, un gesto que ya no los sorprendía, pero que aún los llenaba de calidez. ¿Crees que Alejandro va a crecer sintiéndose seguro aquí? Estoy seguro de eso. Va a crecer rodeado de gente que lo quiere, en un lugar donde las mujeres son fuertes y los hombres las respetan. Emiliano apretó su mano. Va a crecer sabiendo que las familias no siempre son las que nacen juntas, sino las que eligen estar juntas. Mientras caminaban hacia los corrales, el sol de la mañana doraba los campos de los sauces, y en la distancia se podía escuchar el llanto fuerte y saludable de un bebé que había nacido libre y que crecería en un mundo donde el miedo había sido reemplazado por la esperanza. La tormenta había pasado, y después de la destrucción había llegado el tiempo de la reconstrucción y la paz. ¿Te gustó la historia de Emiliano y las 5 mujeres que encontraron refugio en el rancho Los Sauces? Esta historia nos demuestra que a veces las tormentas más fuertes nos traen exactamente lo que necesitamos para sanar nuestras heridas. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades y la fuerza que viene de ayudar a otros. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias que celebran la valentía, la justicia y el poder de la solidaridad. Si disfrutaste de esta narrativa sobre cómo el dolor puede transformarse en esperanza y cómo las familias elegidas pueden ser tan fuertes como las de sangre, considera suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Nos encanta saber de dónde nos están viendo, así que déjanos un comentario contándonos. ¿Desde qué país estás viendo este video? Tu participación hace que esta comunidad de amantes de las buenas historias crezca cada día más fuerte, tal como la cooperativa de Los Sauces, que nació de las cenizas para florecer nuevamente.